Nunca olvidaré el sonido de aquella risa. No fue una risa cualquiera, fue esa carcajada aguda y cruel que te atraviesa el alma, que te deja desnudo frente a todos. Esa noche, en la cena de Navidad, mi nuera Carla se inclinó hacia mi hijo y con la copa de vino en la mano dijo en voz alta: «Mi padre sí es un hombre de verdad». Y luego me miró de arriba abajo con una sonrisa venenosa. «Usted no es más que un viejo inútil», como me dijo su hijo. El silencio fue inmediato. Ni el crujir del fuego en la chimenea se atrevió a interrumpir ese momento. Raúl bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Nadie dijo nada. Y yo, por dentro, sentí como algo se rompía, muy despacio, pero sin vuelta atrás. Respiré hondo. Me limpié las manos con la servilleta y respondí con voz tranquila, casi en susurro: «Entonces pídele a tu padre que os dé un techo, porque mañana ya no vais a vivir aquí». Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. La cena siguió, pero ya nada fue igual. Los villancicos que sonaban en la radio parecían una burla. El pavo, que yo mismo había preparado con mis manos, quedó intacto en los platos. Carla fingía reírse con sus amigas por teléfono, y Raúl solo bebía, como quien quiere olvidar rápido lo que acaba de pasar. Yo recogí los platos uno por uno, sin decir una palabra. No sentía enojo todavía, sentía vacío, ese vacío frío que deja el desamor de los tuyos. Cuando terminé, fui al cuarto. Allí estaba el árbol pequeño que había armado en memoria de Elena, mi esposa. Sus adornos eran los mismos de hace 30 años, gastados con brillo apagado. Ella amaba la Navidad. Decía que era el único día del año en que el corazón del hombre volvía a tener esperanza. Yo, esa noche, solo quería que amaneciera. Me senté en la cama y miré la foto que guardo en la mesita de noche. Elena sonreía, sosteniendo a Raúl en brazos. Tenía apenas 2 años en esa foto. Me vi reflejado en mis propios ojos cansados y pensé: ¿en qué momento todo cambió? Cuando Elena murió, Raúl era un adolescente rebelde. Yo me volqué al trabajo, intentando no pensar. Le di todo lo que pude, aunque nunca tuve mucho. Fui carpintero toda mi vida. Mis manos, hoy llenas de grietas, levantaron los muebles de esta casa, una a una las puertas, los techos, el taller del fondo. Este hogar, con cada clavo y cada viga, está hecho de mi esfuerzo y de mi amor por ellos. Y aún así, ahora, en mi propia mesa, me llaman inútil. Carla llegó a nuestras vidas como una tormenta, bonita, elegante, con ese aire de superioridad que tienen quienes creen que el dinero es sinónimo de valor. Desde que se casó con mi hijo, todo cambió. Raúl empezó a alejarse de mí. Al principio eran las visitas menos frecuentes, luego las excusas. «Papá, no puedo hoy, estamos ocupados. Carla no se siente bien, ya iremos otro día». Hasta que un día, simplemente se quedaron, y yo, por amor, acepté compartir la casa con ellos. Pensé que el cariño de un padre lo soporta todo. Me equivoqué. Aquella noche, el reloj marcó la medianoche. Las luces del árbol parpadeaban, iluminando la soledad del salón. Me serví un poco de vino y miré alrededor. Los platos sucios, las copas vacías, los restos de una celebración que nunca fue mía. En la mesa aún estaba el mantel que Elena había bordado con sus propias manos. «Para que cada Navidad estemos juntos», decía el bordado en hilo rojo. Y ahora en esa misma mesa yo estaba solo. El enojo empezó a subir desde el pecho, lento, caliente. No por las palabras de Carla, ni por el silencio de Raúl, sino por mí, por haber permitido llegar hasta ese punto. Por haber sido demasiado bueno, demasiado callado. Por no haber defendido mi dignidad cuando todavía podía hacerlo sin lágrimas. Me levanté, caminé hasta la ventana y vi cómo la nieve empezaba a caer sobre el patio. Cada copo brillaba bajo la luz del farol. Y en medio de ese silencio, juré en voz baja: «Esta será la última vez que me humillen en mi propia casa». Al día siguiente, me desperté antes del amanecer, preparé café y me senté frente a la mesa vacía. La casa dormía, pero yo ya había tomado mi decisión. Saqué del cajón los papeles de propiedad, los revisé con calma. Todo estaba a mi nombre. Nadie podía quitarme lo que yo había construido. Nadie, excepto mi propio miedo. Y en ese instante lo perdí. El miedo, el temor a quedarme solo, la culpa por querer paz. Todo.
Fui al taller del fondo y empecé a trabajar la madera. El sonido del serrucho me devolvió la vida. El mismo sonido que oía cuando Elena me preparaba el mate y me decía: «Miguel, tú eres el corazón de esta casa». Sonreí por primera vez en mucho tiempo. No sabía exactamente qué haría todavía, pero sí tenía claro algo. Esa casa dejaría de ser una prisión para convertirse en mi libertad. Y aunque nadie lo sabía aún, el viejo inútil estaba a punto de demostrar que todavía tenía algo de fuerza y mucho de dignidad. Esa noche, mientras Raúl y Carla salían de nuevo, cerré la puerta con doble llave y me quedé frente al árbol. La luz titilante iluminaba la foto de Elena. Le hablé en voz baja: «Perdóname, amor. Tardé demasiado en reaccionar, pero mañana todo cambiará». Me senté frente al fuego con las manos juntas y por primera vez en años no recé pidiendo ayuda, recé dando gracias, por seguir vivo, por tener memoria, y por tener todavía el valor de defender lo que alguna vez juré proteger: mi hogar, mi nombre y mi paz. Afuera, la nieve seguía cayendo, y adentro, el silencio, mi viejo enemigo, comenzaba a volverse mi aliado. Esa noche dormí poco. El reloj del pasillo marcaba las 3 de la madrugada cuando abrí los ojos y supe que no volvería a conciliarlos. El silencio pesaba distinto. No era el silencio tranquilo de quien descansa, sino el silencio incómodo de una casa donde el respeto ha muerto. Podía escuchar el viento golpear las ventanas, la leña crujir en el hogar, y en el fondo, el eco de aquella voz que me llamó viejo inútil. Esa frase me retumbaba una y otra vez, hasta volverse insoportable. Me levanté, encendí la lámpara y fui hasta el comedor. El árbol de Navidad seguía encendido, pero las luces parpadeaban como si también estuvieran cansadas. Sobre la mesa aún había migas de pan y copas a medio vaciar. La casa olía a vino barato y desdén, a un hogar donde la familia ya no existe. Tomé mi abrigo y salí al patio. El aire helado me golpeó la cara, pero no me importó. La nieve cubría los muebles del jardín, y el viejo limonero que Elena había plantado el año en que Raúl nació parecía dormido bajo una capa blanca. Me acerqué despacio y pasé los dedos por el tronco. La corteza áspera estaba fría como el mármol, pero al tocarla sentí una chispa de vida, una memoria. Fue como si su voz me llegara desde el pasado, suave y clara. «Miguel, las raíces más fuertes crecen en el invierno». Cerré los ojos. Pude verla otra vez, su cabello recogido, su delantal manchado de harina, esa sonrisa que me bastaba para olvidar todos los problemas. Elena era la calma que daba sentido al caos, y desde que se fue, esta casa, nuestra casa, se había vuelto un museo de recuerdos rotos. Me senté en el banco de piedra y respiré hondo. El frío calaba los huesos, pero me mantenía despierto, lúcido. Recordé la primera Navidad que pasamos en esa casa. Apenas teníamos dinero, pero ella decoró todo con ramas, velas y papel reciclado. Yo había fabricado con mis propias manos el primer pesebre de madera, y Raúl con apenas 6 años lo pintó de colores torcidos. Elena lloró de emoción al verlo. Ese fue el único regalo que recibió ese año, y el más valioso de su vida, según me dijo después. Miré el taller al fondo del jardín, la puerta entreabierta, las herramientas cubiertas de polvo. Ese lugar era mi refugio. Allí pasaba las horas cuando el dolor se hacía demasiado grande. Era donde escuchaba sus canciones preferidas, donde hablaba con ella sin miedo a parecer loco. Esa noche mis pies me llevaron hasta allí casi sin pensarlo. Encendí la luz. El aire olía a madera vieja y recuerdos. El banco de trabajo estaba igual que siempre, con el martillo al borde y las virutas de roble sobre el suelo. Sobre la pared, un calendario detenido en diciembre de hace 3 años, el mes en que ella murió. Pasé la mano por encima y murmuré: «Sigues aquí, mi vida. Siempre estuviste aquí». Me senté en el viejo taburete y observé mis manos. Eran manos de obrero, curtidas, agrietadas, testigos de 1000 días de trabajo. Cada cicatriz contaba una historia. Y sin embargo, para mi nuera, solo eran manos inútiles. Sonreí con amargura. Los jóvenes creen que la fuerza está en el cuerpo, no en la voluntad. Pero yo sabía que la verdadera fuerza nace del alma, y la mía, aunque vieja, seguía intacta. Sobre la mesa había un cuaderno de tapas duras. Lo abrí y encontré una nota que Elena me había dejado antes de morir. La leí una vez más, despacio, como quien escucha una melodía conocida. «Si algún día te sientes solo o sin propósito,
Mira a tu alrededor. Todo lo que construiste con amor es tu reflejo, y si alguien intenta humillarte en lo que hiciste con tus manos, recuerda que el trabajo de un corazón bueno nunca se pierde. Cerré el cuaderno y lo abracé contra el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Solo sentí una calma profunda, como si ella misma me tomara de la mano, y supe lo que debía hacer. Volví al interior de la casa. El reloj marcaba las 4. Subí las escaleras sin hacer ruido. Desde el pasillo podía escuchar los ronquidos de Raúl, y a lo lejos, el susurro de Carla hablando dormida. Me quedé de pie frente a su puerta, escuchando. Mi corazón latía despacio, pero firme. No sentía odio, ni rencor, sentía justicia. Esa justicia que no nace del deseo de venganza, sino del deseo de recuperar la paz. Entré en mi habitación y abrí el cajón del escritorio. Saqué los papeles de la casa, el título de propiedad y el testamento antiguo. Lo extendí todo sobre la cama. Lo miré con la misma atención con la que un carpintero revisa la última pieza antes de terminar su obra, y sonreí. Era hora de empezar un nuevo proyecto, uno que no sería de madera, sino de vida. Encendí la radio vieja. Sonaba una canción que Elena amaba, Noche de Paz. Mientras la escuchaba, escribí en un papel: quien olvida el valor del esfuerzo, no merece los frutos del sacrificio. Lo doblé y lo guardé en el bolsillo. Sabía exactamente dónde lo dejaría cuando llegara el momento. El amanecer comenzó a pintar la nieve de rosa. El frío se había metido en mis huesos, pero no me importaba. Me sentía más vivo que nunca. En el silencio de la madrugada, juré que esa sería mi última Navidad triste, y que, cuando el sol se levantara, esta casa volvería a tener el mismo respeto que Elena y yo construimos hace tantos años. Acaricié la foto en mi mesita de noche y dije en voz baja: descansa tranquila, amor. El viejo carpintero todavía sabe construir justicia. Me acosté con esa frase retumbando en mi cabeza, y mientras el sueño llegaba lentamente, una sonrisa se dibujó en mis labios. El frío de la noche ya no me helaba, me despertaba. El amanecer llegó con una claridad fría pero distinta. Por primera vez en mucho tiempo no me dolía despertar. El aire olía a café y a propósito. En mi cabeza todo estaba claro. Si ellos se habían burlado de mí, si me habían reducido a un estorbo en la casa que construí con mis propias manos, era hora de enseñarles que el respeto no se mendiga, se gana. Me serví una taza y la llevé hasta la ventana. La nieve se derretía poco a poco sobre el patio, dejando asomar las vetas del suelo de piedra que yo mismo coloqué hace 30 años. Cada grieta, cada mancha, era parte de mi historia. Ninguno de los dos, ni Raúl ni Carla, lo entendería jamás. Ellos solo veían lo viejo, lo gastado. Pero lo que está viejo, pensé, también sabe resistir el paso del tiempo. Tomé los papeles del escritorio y los guardé en una carpeta de cuero. Antes de salir, miré el espejo del pasillo. Mi reflejo me devolvió la mirada con serenidad. No era el rostro de un hombre vencido, era el de alguien que, después de mucho tiempo, había recordado quién era. Salí de casa sin hacer ruido. Caminé hasta la parada del autobús. El aire helado me cortaba la cara, pero no me importó. En el bolsillo llevaba un sobre con el título de propiedad, y en el pecho, la decisión más firme de mi vida. El autobús tardó 20 minutos en llegar, tiempo suficiente para pensar en todo lo que había vivido. Cuando Elena y yo compramos aquel terreno, no teníamos casi nada. Dormíamos en el suelo, bajo un techo de chapa, pero teníamos sueños, y juntos levantamos esa casa ladrillo por ladrillo. Cada rincón, cada puerta, era un pedazo de nosotros, y ahora esa casa era todo lo que me quedaba de ella. El autobús me dejó frente a una esquina conocida. El cartel del notario Ramiro Pérez colgaba torcido sobre la puerta. Sonreí al verlo. Ramiro era un viejo amigo, de esos que no te olvidan aunque pasen décadas. Cuando entré, levantó la vista y sonrió. «Miguel», exclamó, «¿cuánto tiempo?» «Demasiado, Ramiro», le respondí, quitándome el gorro. «Pero necesitaba verte». «Tienes cara de tener algo importante entre manos», dijo invitándome a sentar. Saqué la carpeta y la puse sobre su escritorio. «Quiero hacer un cambio en mi testamento», le dije sin rodeos. Ramiro me observó, curioso. «¿Todo bien en casa?» Sonreí con ironía. «Digamos que la Navidad me trajo claridad». El hombre asintió en silencio, acostumbrado a leer entre líneas. Le expliqué que deseaba dejar mi casa a una fundación,
el hogar de los abuelos, una institución que ayudaba a ancianos sin familia. Ramiro arqueó las cejas. ¿Y tu hijo? Tiene juventud, salud y soberbia. No necesita más herencia que la lección que estoy a punto de darle. Él bajó la mirada, pensativo, y luego asintió con respeto. Está bien, Miguel. Si eso es lo que quieres, lo redactaré de inmediato. Mientras escribía, el sonido de su pluma llenaba la oficina con un ritmo solemne, casi religioso. Cada palabra en ese documento era un golpe silencioso al orgullo de quienes creyeron que podían humillarme impunemente. Cuando terminó, firmé con mano firme. Ramiro selló los papeles y me miró con una mezcla de tristeza y admiración. «Sabes, Miguel, no todos los hombres tienen el valor de hacer justicia sin rencor». Le sonreí. «No es justicia, Ramiro, es amor propio. Y eso, cuando uno lo pierde, ya no queda nada». Salí del despacho con el alma ligera. En el bolsillo llevaba una copia del documento. Mientras caminaba por la calle, el sonido de los villancicos en los escaparates me arrancó una sonrisa amarga. El mundo celebraba el amor y la unión, mientras yo celebraba la libertad de volver a respetarme. Antes de regresar a casa, pasé por una papelería. Compré una caja de madera pequeña, un trozo de cinta dorada y un sobre color marfil. Esa misma noche tendría todo listo. Mi venganza no sería violenta ni humillante. Sería silenciosa, elegante, como el último golpe maestro de un carpintero que sabe dónde colocar el clavo final. Cuando volví, Carla estaba en el salón, maquillándose frente al espejo. Raúl dormía en el sofá con una botella vacía al lado. «¿Dónde estuvo, suegrito?», preguntó ella con su voz falsa, sin levantar la vista. «Fui a poner mis asuntos en orden», respondí. Ella rió, con ese tono que usaba para herirme. «¿Todavía cree que tiene algo que ordenar?». La miré a los ojos. «Más de lo que tú imaginas». Subí a mi cuarto antes de que pudiera responder. Me senté en el escritorio y abrí la caja de madera. Dentro coloqué una copia del Nuevo Testamento y la carta que había escrito esa madrugada. La cerré con la cinta dorada y la dejé sobre el mantel del comedor, justo donde ella se sentaba a desayunar. Encima, escribí en letras firmes: «Para quien aún sabe leer la verdad». Esa noche apenas hablé. Cené en silencio, observando cómo ellos reían sin sospechar nada. Cada gesto de Carla, cada mirada de desdén, me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Y cada vez que Raúl evitaba mi mirada, recordaba que la sangre no siempre garantiza el amor. Cuando se fueron a dormir, caminé por la casa una última vez. Pasé la mano por las paredes, por las puertas, por los muebles que había tallado con Elena. Cada rincón guardaba una parte de nosotros, y aunque ellos creyeran que podían quedarse con todo, ya no lo harían. Esa casa, al amanecer, dejaría de pertenecerles para siempre. Apagué las luces, me serví un último trago de vino y miré el fuego del hogar. El reflejo de las llamas bailaba sobre la foto de mi esposa. «¿Lo apruebas, amor?», pregunté en voz baja. No escuché respuesta, pero la madera del fuego crujió como si me respondiera, y en ese sonido encontré paz. Afuera, la nieve cubría el mundo con su manto blanco. Adentro, yo sellaba el final de una historia escrita con lágrimas y paciencia. Mientras subía las escaleras, escuché el reloj marcar la medianoche. Era un nuevo día, y yo por fin volvía a ser dueño de mi vida. Sonreí en la oscuridad, porque a veces la mejor venganza es simplemente recuperar el respeto que te robaron. Amaneció con el cielo gris, del color del metal viejo. Ese tipo de días en que el silencio parece tener peso. Me levanté antes que ellos, como siempre. El reloj marcaba las 6:30, y el aire dentro de la casa estaba frío, casi inmóvil. Encendí la cafetera y me quedé mirando el vapor subir, lento, como si quisiera llevarse mis pensamientos con él. El documento ya estaba firmado. Mi decisión era definitiva. A partir de ese día, esa casa dejaría de ser suya, incluso antes de que ellos lo supieran. Mientras el café goteaba, tomé una bolsa y comencé a llenar cajas, no con mis cosas, esas ya tenían su lugar, sino con las suyas: ropa, perfumes, tazas, revistas de Carla, los zapatos caros que Raúl nunca usaba. Cada objeto que colocaba en las cajas era un recuerdo del desprecio que había tolerado durante demasiado tiempo. No con odio, sino con una calma precisa, como quien repara algo roto con paciencia. El sonido del cartón cerrándose con cinta adhesiva se mezclaba con los primeros ruidos de la mañana.
el murmullo del viento afuera, el crujido del suelo bajo mis pasos. Cuando terminé la primera caja, la puse junto a la escalera, luego otra y otra. Al cabo de una hora, el pasillo parecía un campo de mudanza silenciosa. 6 cajas en total, una por cada año que ellos habían vivido bajo mi techo. A las 8, escuché los pasos de Carla bajando. Su perfume llegó antes que su voz. «¿Qué hace con esas cajas?», preguntó frotándose los ojos. «Ordenando un poco», respondí sin mirarla. «¿Ordenando?», rió con sorna. No sabía que planeaba redecorar la casa. «No es redecorar», dije, girando despacio hacia ella. «Es limpiar lo que sobra». Su sonrisa se borró. «¿Qué quiere decir con eso?». «Ya lo entenderás», contesté sirviéndome café. Ella cruzó los brazos, con esa pose de superioridad que conocía tan bien. «Mire, Miguel, si esto es por lo de anoche, ya le dije a Raúl que no era para tanto. Usted se ofende por cualquier cosa». «No me ofendí», le dije mirándola fijo. «Solo aprendí a escuchar». Subió la ceja, intrigada. «¿Escuchar qué?». «La voz de mi mujer», respondí. Ella siempre decía que una casa deja de ser hogar cuando se pierde el respeto. Y el respeto, Carla, se perdió anoche. Ella me miró unos segundos sin saber qué decir. Luego giró con un bufido y subió las escaleras. No me molesté en detenerla. Sabía que pronto entendería. Pasé el resto de la mañana en el taller. Corté una pieza de madera de cedro y empecé a trabajarla con el cepillo. El olor del polvo de madera me llenó los pulmones y me trajo recuerdos de cuando Raúl era niño. Solía sentarse en el suelo mirándome trabajar. Decía que algún día haría muebles como yo, pero los años le enseñaron a admirar más los autos que las manos que los construyen. No lo culpo. El mundo moderno le enseñó a creer que lo humilde es sinónimo de fracaso. Mientras trabajaba pensé en el día en que Elena y yo terminamos esta casa. Ella lloró de emoción cuando puse la última puerta. «Ahora sí», dijo, «tenemos un hogar». Y yo prometí que ese hogar siempre sería un refugio, no un campo de guerra. Esa promesa había quedado olvidada entre los gritos, las burlas y los silencios incómodos. Pero hoy, esa promesa volvía a ser ley. Al mediodía, Raúl bajó, todavía con la resaca pintada en la cara. «¿Qué pasa con todas esas cajas?», preguntó frotándose la frente. «Son tuyas», le respondí sin rodeos. «¿Mías? ¿Y de tu esposa? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo, papá?». Dejé el martillo sobre la mesa y lo miré. «Estoy haciendo lo que debí hacer hace tiempo, ponerle fin al abuso». Raúl me miró confundido, nervioso. «No entiendo». «No te preocupes», le dije, dándole una palmada en el hombro. «Lo entenderás mañana por la mañana». Él suspiró, frustrado. «Papá, no hagas tonterías». «No te preocupes, hijo. Los viejos inútiles ya no tenemos energía para hacer tonterías. Solo nos queda la fuerza para hacer justicia». Raúl me miró en silencio, y por un instante vi algo distinto en sus ojos, una chispa de miedo. No miedo a mí, sino a lo que intuía que estaba a punto de perder. Pero no dijo nada más. Solo subió las escaleras, murmurando algo que no alcancé a entender. Por la tarde, la casa quedó vacía. Yo preparé mi cena sencilla, un plato de sopa y pan duro. Comí frente a la chimenea con el fuego ardiendo despacio. En la mesa había dejado la caja de madera envuelta con la cinta dorada. Brillaba bajo la luz como un pequeño secreto a punto de revelarse. Cuando terminé, me levanté y caminé por el pasillo. Las cajas seguían allí, alineadas como soldados. Las toqué una por una, con una sensación extraña de alivio. No eran solo objetos, eran símbolos de lo que se iba, de lo que ya no tenía lugar en mi vida. En la última caja pegué un papel que decía: «Las casas se heredan, el respeto se gana». Antes de dormir, subí a mi habitación y abrí la ventana. La nieve había cesado, el cielo estaba despejado, y la luna iluminaba el jardín. Me quedé mirando el limonero cubierto de escarcha. Parecía muerto, pero sabía que bajo esa capa fría seguía vivo, esperando la primavera. Y entonces comprendí, yo era ese árbol. Habían intentado cubrirme de desprecio, pero mis raíces aún estaban firmes. El respeto volvería a florecer, aunque tuviera que helar primero todo lo que lo ensuciaba. Me acosté con una sonrisa cansada. El frío de la noche se colaba por la ventana, pero dentro de mí ardía una llama. Mañana, al amanecer, el viejo inútil iba a mostrarles lo que significaba tener memoria. He aprendido que hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Esta casa lleva días hablando conmigo, aunque nadie más pueda oírla.
Cada madera, cada grieta, cada rincón parece susurrarme lo mismo. Ya basta, Miguel, y tal vez tengan razón. Basta de callar, basta de aguantar, basta de mendigar cariño, donde solo hay desprecio. Anoche terminé de cerrar las cajas. Me quedé despierto hasta tarde, observando el fuego consumir los últimos restos de una vida compartida con quien ya no me respeta. A veces, el alma también necesita arder un poco para purificarse. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Volvamos a mi historia. Esa madrugada, cuando el reloj marcó las 4, supe que mi plan estaba completo. No era una venganza impulsiva, ni una reacción del orgullo herido. Era un acto de justicia, no para castigar, sino para enseñar, porque cuando un hijo y una nuera te pisan el alma, no hay golpe que duela más que devolverles el espejo de lo que se han convertido. Encendí la luz del taller y volví a revisar la caja de madera. Allí estaba el sobre con el documento de la fundación, la carta y una pequeña llave. Esa llave era el corazón del plan. Era la llave del portón principal, pero también de algo más profundo, del cierre definitivo a la humillación. La acaricié entre los dedos, sintiendo su peso. Una llave puede abrir o puede encerrar, pensé. Y esa, en particular, iba a hacer las dos cosas. El amanecer trajo un silencio extraño. Ni un pájaro, ni un coche, ni una voz. Solo el sonido del viento helado golpeando las ventanas. Me vestí con calma, bajé las escaleras y preparé el desayuno. El olor del café llenó la casa, y por un instante casi pude imaginar que Elena bajaba las escaleras con su sonrisa de siempre. Pero no. Ahora esa sonrisa vivía en mi memoria. Mientras el reloj marcaba las 8, escuché los pasos de Raúl bajando. Su cara mostraba cansancio y fastidio. «Papá, ¿por qué están todas esas cajas ahí?», preguntó. «Ya te lo dije, hijo. Estoy haciendo limpieza». «Pero», empezó a decir y yo lo interrumpí con calma. «A veces, para que una casa vuelva a ser hogar, hay que vaciarla de lo que la ensucia». Él frunció el ceño, sin entender. «Papá, estás exagerando». «No, hijo, estoy reparando. Como cuando una viga se pudre y hay que cambiarla aunque duela». Se quedó callado unos segundos. Luego giró hacia la escalera y gritó. «Carla, baja, que tu suegro otra vez está con sus locuras». Yo seguí bebiendo mi café, tranquilo. Cuando ella bajó vestida de seda y con ese perfume caro que llenaba el aire de arrogancia, me miró con desdén. «¿Otra vez con su drama, Miguel?», dijo. «No es drama», le respondí. «Es un final». «¿Final? ¿De qué habla ahora?» «De lo que ustedes comenzaron». Ella bufó. «Por favor, no empiece con sermones, no tengo tiempo para eso». «No te preocupes», le dije con una media sonrisa. «El tiempo se encarga de todos, incluso de los que creen que nunca lo van a necesitar». Carla me miró con un gesto burlón, pero en su mirada había algo distinto, una sombra de duda. Por primera vez sentí que me temía un poco, y esa pequeña grieta en su soberbia me bastó para entender que mi silencio ya la estaba desarmando. Pasó el día. Ellos salieron a hacer compras navideñas, riendo como si nada pasara. Yo aproveché para dejar todo preparado. Puse la caja de madera sobre el aparador del salón, donde no pudieran ignorarla. Encima coloqué un papel que decía: «A veces los regalos no se envuelven con papel, sino con consecuencias». Luego salí al patio y caminé hacia el portón. El viento soplaba fuerte. Cerré la cerradura con la llave y la giré despacio, hasta sentir el clic metálico. Ese sonido marcó el punto de no retorno. Guardé la llave en mi bolsillo y me quedé mirando la casa desde afuera. Era la misma que Elena y yo habíamos levantado juntos, pero hoy se sentía diferente, más liviana, más mía. Libre, al fin, de los ecos de quienes solo supieron llenarla de desprecio. Al caer la noche, regresaron. Yo estaba en el sillón, leyendo el diario. Raúl entró primero, cargando bolsas. Carla venía detrás, riendo al teléfono. Cuando vieron las cajas en el pasillo, el silencio cayó como un golpe seco. «¿Qué es esto, papá?», preguntó Raúl. «Un adelanto de la mudanza». «¿Qué mudanza?», gritó Carla, alterada. «La vuestra», respondí, sin levantar la vista del periódico. «¿Qué está diciendo? Usted no puede echarnos de aquí». «No los estoy echando», dije tranquilo. «Solo estoy devolviendo la casa a quien realmente la necesita». Raúl me miró confundido. «¿Qué quieres decir?».
Mañana lo sabrás, cuando amanezca. Me levanté y caminé hacia la escalera. Antes de subir me giré y los miré por última vez esa noche. Disfruten su última noche bajo este techo, porque mañana, cuando intenten salir, el invierno se sentirá distinto. Subí los escalones despacio, mientras detrás de mí el silencio se hacía más denso. Ni una palabra más. No hacía falta. A veces, la mejor lección no se da gritando, sino dejando que la verdad caiga sola, como una nevada sobre las conciencias frías. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón de la mesita de noche. Dentro, la llave brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara. La toqué con los dedos y susurré: «Mañana, Elena, todo volverá a su lugar». Y por primera vez en muchos años, dormí con el corazón en calma. El frío de la noche no entraba por las ventanas. Esta vez, el frío estaba afuera, esperando. Desperté antes del sol. El reloj marcaba las 6:20, y el silencio en la casa era absoluto. No escuché el ruido de la caldera ni el paso de nadie en el pasillo. Solo mi respiración, tranquila, acompasada, como si algo dentro de mí supiera que ese día sería distinto. Me quedé unos minutos mirando el techo, pensando en Elena, en cómo siempre decía que los amaneceres traen verdades, y vaya si tenía razón, porque esa mañana la verdad iba a despertarse junto con ellos. Bajé las escaleras en silencio. El frío me mordía los pies, pero no me importó. Encendí la cafetera, y mientras el aroma llenaba la cocina miré por la ventana. La nieve caía despacio, cubriendo el jardín, el portón, el limonero. Todo parecía quieto, puro, inmóvil, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. En la mesa, la caja de madera seguía donde la había dejado. La cinta dorada reflejaba la luz tenue de la lámpara. La miré un instante, sonreí y murmuré: todo a su tiempo. A las 7:15, escuché los pasos en el piso de arriba. Primero el sonido de los tacones de Carla, luego el arrastre torpe de Raúl al ponerse los zapatos. Sus voces, apagadas, empezaron a llenar la casa, hasta que finalmente bajaron. «Buenos días», dije, sirviéndome café. «Buenos días», respondió Raúl, sin mirarme. Carla, en cambio, ni siquiera saludó. Abrió el refrigerador y se quejó. ¿Otra vez olvidó hacer las compras? No hay leche, no hay frutas, nada. No lo olvidé, le respondí. Simplemente ya no me corresponde. Ella giró, molesta. ¿Y eso qué significa? Que a partir de hoy cada quien se alimenta de lo que siembra. Frunció el ceño, sin entender. ¿Qué le pasa, Miguel? ¿Está jugando conmigo? No, Carla. Los juegos se acabaron anoche. Raúl intervino con tono cansado. Papá, por favor, ya basta. No hagas de esto una tragedia. No soy yo quien la ha hecho, hijo. Ustedes la escribieron. Yo solo puse el punto final. Sus palabras me salieron despacio, pero con un peso que llenó el aire. Ellos se miraron entre sí, incómodos. Carla tomó su bolso, Raúl su abrigo. «Vamos, amor», dijo ella. «No quiero seguir escuchando tonterías». Se dirigieron a la puerta principal. Yo me quedé inmóvil, observándolos desde la mesa. Cuando Raúl giró el picaporte, el sonido del metal resistiendo los sorprendió. Intentó otra vez. Nada. Frunció el ceño. «Papá, ¿cerraste la puerta con llave?» «Sí», respondí. «¿Y dónde está?» «A salvo». Carla soltó una carcajada nerviosa. «¿Cómo que a salvo? Abra la puerta, Miguel. Tenemos cosas que hacer». «Lo sé». «Entonces?» «Entonces esperen un momento», dije levantándome despacio. Fui hasta el aparador y tomé la caja de madera. Caminé hasta ellos y la puse sobre la mesa junto a la puerta. «Antes de salir, quiero que lean esto». Raúl la miró desconfiado. «¿Qué es?» «Un regalo. De Navidad atrasado». Ella bufó. «Por favor, no tenemos tiempo para sus locuras sentimentales». «Hazme ese favor, Carla», dije con calma. «Lee la carta. Después, si aún quieres irte, te doy la llave». La curiosidad pudo más que su desprecio. Rasgó la cinta dorada con impaciencia y abrió la caja. Adentro había un sobre, una llave y una copia del documento. Raúl la tomó primero. Cuando vio el membrete de la Fundación Hogar de los Abuelos, su expresión cambió. «¿Qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. «La escritura de la casa», respondí. «¿Qué hiciste, papá?» «Lo que debía hacer». Carla agarró el papel de sus manos y leyó en voz alta. «El abajo firmante, Miguel González, transfiere la propiedad de la vivienda a la Fundación Hogar de los Abuelos». Se detuvo, pálida. «¿Qué?».
Esto tiene que ser una broma. No lo es, le dije. A partir de hoy, esta casa pertenece a quienes saben lo que es pasar frío sin tener techo. Raúl dio un paso hacia mí. Papá, esto no puede ser legal. Lo es, lo firmé ayer. ¿Por qué harías algo así? Porque me cansé de vivir rodeado de gente que cree que el amor se mide por metros cuadrados. El silencio se hizo pesado. Carla miraba el documento como si no pudiera creerlo. Esto es absurdo, murmuró. No puede echarnos a la calle en Navidad. No los echo. Simplemente ya no viven aquí. Raúl se dejó caer en una silla, derrotado. Papá, por favor, yo no pensé que... No te preocupes, lo interrumpí. No tienes que explicarte. A veces los hijos aprenden demasiado tarde lo que los padres nunca debieron callar. Me acerqué a la ventana. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. La nieve brillaba sobre el jardín como una sábana nueva. Por primera vez, la casa se veía limpia, libre. Carla rompió el silencio. ¿Y qué se supone que hagamos ahora? Pedirle a tu padre que os dé un techo. Le respondí repitiendo mis propias palabras de la noche anterior. Ella se quedó helada. Usted no puede hacerme esto. No te lo hice yo, Carla. Te lo hiciste tú misma cada vez que me llamaste viejo inútil. Tomé la llave del bolsillo y la puse sobre la mesa, junto a la caja vacía. Ahí está. Cuando terminen de empacar, pueden abrir la puerta. ¿Empacar?, preguntó Raúl. Sus cosas están listas, en las cajas del pasillo. Ella gritó algo que no escuché. Yo ya caminaba hacia el jardín, con el abrigo puesto. El aire fresco me golpeó el rostro. Cerré los ojos y respiré hondo. El viento olía a justicia, a madera, a invierno limpio. Desde la puerta la voz de Raúl me alcanzó, rota. «¿Papá? ¿De verdad esto es definitivo?» Me giré y lo miré. «Sí, hijo. Definitivo como el respeto. Cuando se pierde, no vuelve». Y me alejé, dejando atrás la casa que una vez fue mi prisión. El sol salía lentamente, pintando el cielo de un rojo intenso. El amanecer traía consigo el final de una era y el comienzo de otra. Una donde el viejo inútil, al fin, volvía a ser un hombre de verdad. El viento helado golpeaba mi cara mientras me alejaba del porche. No di más de 3 pasos cuando escuché su voz, entrecortada detrás de mí. «Papá, espera». Me detuve. El tono no era el de un hijo enfadado, ni el de un hombre que reclama una herencia. Era el tono tembloroso de un niño perdido. Me giré despacio. Raúl estaba en la puerta, sin abrigo, con los ojos enrojecidos y la respiración agitada. Sostenía la llave en la mano, pero parecía que no sabía qué hacer con ella. «Papá, no puedes irte así», me dijo. «¿Y cómo quieres que me quede, hijo?», respondí. «¿Esperando otra cena donde me humillen? ¿Otra noche en la que mi silencio valga menos que tus risas?». Él bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. «Yo no sabía que Carla te hablaba así». «Sí lo sabías», dije con calma. «Siempre lo supiste. Solo que te convenía mirar hacia otro lado». Raúl apretó los puños. «Papá, yo estaba cansado. El trabajo, las deudas». «No me hables de cansancio, Raúl. He trabajado 40 años con estas manos, bajo el sol, bajo la lluvia, con la espalda rota y las uñas llenas de polvo. Nunca me quejé. Y todo lo que construí, lo hice por ti, para que no te faltara lo que a mí me faltó». Su respiración se volvió más pesada. «No pensé que te doliera tanto», susurró. «¿Tanto?», repetí. «¿Sabes lo que es mirar la mesa de Navidad, ver a todos reír y sentir que sobras en tu propia casa? ¿Sabes lo que es oír a tu nuera llamarte viejo inútil y que tu propio hijo no diga una palabra para defenderte? Eso no duele, Raúl. Eso mata. Solo que uno no muere de golpe. Se apaga despacio, cada día, en silencio». Raúl se llevó las manos a la cara. «Perdóname, papá», dijo entre sollozos. «No me pidas perdón», le respondí. «El perdón no sirve si no hay cambio, y no quiero verte arrodillado. Solo quiero que mires de frente lo que hiciste, y aprendas». Me acerqué un paso. Su mirada se levantó, temblorosa. «Siempre quise que estuvieras orgulloso de mí», dijo con voz rota. «Lo estuve», contesté sin dudar. «El día que naciste, juré que haría todo por ti. Y lo hice. Pero el orgullo no sobrevive cuando se convierte en vergüenza». Un silencio pesado nos envolvió. Solo se oía el silbido del viento colándose entre las ramas del limonero. Raúl miró el suelo, luego el cielo como si buscara palabras que no existían. «¿Qué quieres que haga, papá?», preguntó finalmente. «Empieza por mirarte, por entender quién eres sin esconderte detrás de los demás.
Tu esposa no te hizo cruel, Raúl. Solo sacó a la luz lo que tú permitiste que creciera dentro de ti, el orgullo. Y ese orgullo casi te deja sin padre. Vi cómo una lágrima le caía por la mejilla. Yo solo quería darte una vida mejor, dijo. Y en ese intento, contesté, olvidaste darme algo más valioso, respeto. Nos quedamos callados un largo rato. El sol empezaba a levantarse detrás del portón, y la nieve reflejaba su luz, como si la tierra misma quisiera devolverme algo de calor. Lo miré una vez más. Ya no vi al hombre arrogante que me había herido. Vi al hijo que tuve, confundido, débil, pero aún rescatable. Papá, ¿de verdad no hay forma de arreglar esto?, me preguntó con voz quebrada. Sí la hay, le dije, pero no hoy. Las heridas necesitan tiempo, igual que la madera húmeda. Si intentas clavarla antes de que seque, se parte. Raúl asintió, mudo. Yo respiré hondo. Quiero que te vayas, Raúl. No porque te odie, sino porque necesito recordar cómo es vivir en paz. Cuando aprendas lo que cuesta ganarse el respeto, vuelve. Si para entonces aún estoy vivo, te abriré la puerta. Él dio un paso hacia mí, pero yo levanté la mano. No digas nada, le pedí. Las palabras sobran cuando el silencio ya lo dijo todo. Se detuvo. Nos miramos largo rato, y entonces, sin más, se giró hacia la casa. Yo me quedé de pie, viendo cómo se alejaba, con el alma pesada pero tranquila. A veces el amor más puro no es el que abraza, sino el que se retira para enseñar. Esa tarde, el cielo se tiñó de naranja. Yo seguía sentado en el jardín, mirando el limonero. Las ramas se movían con el viento, y me pareció escuchar la voz de Elena otra vez. Déjalo ir, Miguel. Algunos hijos solo aprenden cuando sienten el frío del invierno en su propia piel. Cerré los ojos. Las lágrimas me resbalaron, pero no eran de dolor, eran de descanso. Esa noche dormí sin pesadillas. El fuego ardió suave, y por primera vez en años, la casa respiró conmigo. No había gritos, ni reproches, ni miradas cargadas de desprecio, solo silencio. Un silencio distinto, un silencio limpio. Antes de cerrar los ojos murmuré, ya está hecho, Elena. El viejo inútil, por fin se hizo respetar. La mañana siguiente amaneció serena, casi irreal. La nieve había cesado y el cielo se extendía limpio, de un azul que hacía doler los ojos. El silencio seguía habitando la casa, pero ya no era un silencio de rabia, era un silencio de despedida. Me levanté sin prisa. El suelo estaba frío bajo mis pies, pero no me importó. Caminé hasta el taller, ese rincón que durante años fue mi refugio y a la vez mi confesionario. Necesitaba hacer algo con las manos, aunque no supiera qué. A veces cuando el alma está cansada, el trabajo manual es la única oración que tiene sentido. Abrí las persianas y un rayo de sol entró, iluminando el polvo suspendido en el aire. El olor a madera vieja me recibió como un viejo amigo. Sobre la mesa seguían las virutas del último mueble que fabriqué antes de enfermarme del corazón. Encima de todo, una pequeña caja de hojalata oxidada que no recordaba haber visto antes. Tenía el nombre de Elena escrito a mano, en una letra fina y firme. Sentí un nudo en la garganta. Mis dedos temblaron al abrirla. Dentro había varias cartas dobladas, atadas con una cinta azul. El papel estaba amarillento, pero conservaba su perfume, ese aroma a lavanda que siempre usaba en el cuello. Me senté, respiré hondo y tomé la primera. Mi querido Miguel, si estás leyendo esto, es porque la vida decidió que debía hablarte después del silencio. He guardado estas cartas para ti, por si alguna vez te pierdes en tu propio dolor. Las letras parecían latir en mis manos. Continué leyendo. Tú siempre has sido fuerte, pero esa fortaleza a veces te hace olvidar que también puedes llorar. Prométeme que, cuando yo no esté, no dejarás que el orgullo te aísle, que seguirás amando, aunque te duela, y que no permitirás que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Apoyé la carta sobre la mesa y me quedé mirando la madera, borroso por las lágrimas. Elena sabía, siempre supo, como si hubiera previsto todo lo que pasaría después. Tomé la segunda carta. Si alguna vez nuestro hijo te da la espalda, no lo maldigas. Recuerda que la vida no le enseñó aún lo que el tiempo ya te enseñó a ti. Que los hijos no siempre son agradecidos, pero casi siempre son producto del ejemplo. No lo castigues con tu silencio, enséñale con tu dignidad. Y si alguna vez te sientes tentado a vengarte,
hazlo con amor, porque el amor, Miguel, es la venganza más sabia. Cerré los ojos. Aquellas palabras eran como un golpe y una caricia al mismo tiempo. Por un momento me vi a mí mismo reflejado en la mirada de mi hijo cuando le dije que se fuera. Tal vez Elena tenía razón. No debía odiarlo. Solo dejar que el tiempo lo hiciera entender. La tercera carta era más breve. Si la casa algún día te pesa, déjala ir. Las paredes no guardan la felicidad, solo los recuerdos. Y los recuerdos no se pierden con los ladrillos. Se quedan donde realmente importa. Dentro de ti. Acaricié la hoja con los dedos como si pudiera tocarla a ella. Elena siempre había tenido esa sabiduría tranquila. Esa manera de poner las cosas en su sitio sin necesidad de discutir. Yo, en cambio, siempre necesitaba tener la última palabra. Y quizá por eso, ahora, el destino me había dejado solo con sus palabras, para escuchar lo que en vida no supe oír. Guardé las cartas en mi pecho y salí al jardín. El sol había derretido parte de la nieve y el limonero asomaba tímidamente entre los restos blancos. El aire estaba quieto pero vivo. Me acerqué despacio y toqué el tronco, igual que hacía Elena. «Te extrañé, amor», susurré. Me senté en el banco de piedra y volví a leer la última carta. Era más reciente. La tinta aún conservaba un leve brillo. El encabezado decía simplemente: «Para cuando todo duela. Miguel, cuando sientas que ya no puedes más, mira a tu alrededor. Todo lo que hicimos, todo lo que sufrimos tuvo sentido. No construimos una casa, construimos raíces. Y aunque el viento las sacuda, jamás las arrancará del todo. Si alguna vez tu hijo olvida quién eres, no lo recuerdes con reproches. Haz que te vea con orgullo, no con culpa, porque un día cuando el tiempo le pese en los hombros, querrá volver, y tú debes estar ahí, no como juez, sino como padre». Doblé la carta despacio. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando una palabra que ya no necesitaba leer. Miré el cielo y sonreí. Por primera vez, entendí que mi venganza ya estaba completa, no porque los hubiera castigado, sino porque había recuperado lo que realmente importaba, mi dignidad y la voz de Elena dentro de mí. Esa tarde, escribí una última nota y la dejé sobre la mesa del comedor. «Raúl, cuando leas esto, sabrás que ya no hay resentimiento, solo un padre que aprendió a perdonar. La casa no es nuestra, pero el amor puede volver a serlo si sabes buscarlo. No busques en las paredes, busca en tu corazón. Papá». Luego cerré la puerta del taller, me serví una copa de vino y me senté junto al fuego. Las llamas bailaban, proyectando sombras cálidas en las paredes. El silencio una vez más me rodeó, pero ahora no era vacío, era presencia, era ella, y supe que, de algún modo, Elena seguía cuidando de mí. Pasaron 3 días desde que le dejé la carta. 3 amaneceres tranquilos, en los que por fin dormí sin culpa, sin ruido, sin voces que me recordaran que en esa casa alguna vez faltó el respeto. El fuego seguía encendiéndose cada noche, y el limonero, con su terquedad silenciosa, comenzaba a mostrar pequeños brotes verdes entre el hielo. Era como si la vida quisiera recordarme que incluso después del invierno más largo, la primavera siempre regresa. No esperaba verlo tan pronto. A decir verdad, no sabía si lo volvería a ver alguna vez. Pero la vida tiene su forma extraña de sincronizar los pasos cuando uno empieza a sanar. Esa tarde, mientras arreglaba una de las sillas viejas del comedor, escuché el sonido del portón, un golpe suave, como el de alguien que no se atreve a llamar con fuerza. Me limpié las manos con un trapo y fui hacia la puerta. Cuando la abrí, lo vi allí, Raúl, con la mirada baja y una caja entre las manos. Su cabello estaba despeinado, y en sus ojos había algo que no veía desde que era niño: humildad. «Hola, papá», dijo apenas, con voz cansada. «Hola, hijo», respondí sin rencor. Nos quedamos en silencio unos segundos hasta que él extendió la caja hacia mí. Encontré esto entre las cosas de mamá. Era la misma caja de hojalata, la de las cartas, la que yo había vuelto a guardar en el taller. Me sorprendió. «¿Cómo la tienes tú?», pregunté. Cuando me fui volví al taller. Quería verte, pero no tuve el valor. Me llevé la caja sin saber por qué. «¿Y la leíste?», asintió despacio. «Sí, las leí todas». Tragué saliva. «¿Y qué sentiste?». «Vergüenza», dijo con los ojos brillantes. «Y luego, amor, mucho amor». Me quedé quieto mirándolo. El viento sopló y movió las ramas del limonero.
haciendo caer unas gotas heladas sobre el suelo. Raúl respiró hondo y continuó. Mamá nos conocía mejor que nosotros mismos. En esas cartas me habló como si aún estuviera viva. Me recordó que tú nunca fuiste un hombre de palabras, sino de hechos. Así me enseñaron, dije. Y también me dijo algo más. Sacó un papel doblado del bolsillo y me lo tendió. Era una hoja distinta, escrita con letra más reciente. Miguel, si lees esto, perdona a nuestro hijo antes de que el orgullo lo haga tarde. Él heredó tu fuerza, pero aún no tu sabiduría. La letra era inconfundible. Elena, siempre sabiendo cuándo aparecer. Sentí un nudo en el pecho. Raúl me observaba con ojos suplicantes. Papá, no merezco tu perdón, pero quiero recuperarte. Me quedé en silencio largo rato. El pasado se me vino encima. Las humillaciones, los silencios, las miradas de desprecio, pero también su infancia, sus risas, su voz pidiéndome que le enseñara a usar el martillo. No sé si puedo olvidarlo, hijo, le dije con calma, pero puedo empezar por perdonarte. Sus labios temblaron. ¿De verdad? El rencor envejece más rápido que los años, Raúl, y yo ya tengo suficientes arrugas. Entró en la casa. El sonido de sus pasos fue distinto al de antes, más cuidadoso, más humilde. Se detuvo frente a la chimenea, donde aún colgaba la foto de Elena. Pasó los dedos por el marco y murmuró. Perdónanos, mamá. El fuego crepitó suavemente, como si respondiera. Nos sentamos uno frente al otro, sin palabras durante varios minutos. No hacía falta hablar. El silencio por primera vez no era un muro, era un puente. Carla se fue, dijo al fin. Lo imaginé. Cuando le conté lo de la casa, me dijo que era un viejo loco, igual que tú. Entonces al menos algo teníamos en común, respondí con una sonrisa leve. Raúl soltó una risa triste, breve. Supongo que sí. Sus manos temblaban. Papá, ¿puedo quedarme un tiempo aquí? Solo hasta que encuentre algo. No, hijo. Su rostro se tensó. ¿Todavía estás enojado? No, pero esta ya no es mi casa. ¿Cómo que no? La entregué a la fundación, ¿recuerdas? Él asintió, cabizbajo. Entonces, ¿a dónde vas a ir? Donde me lleven mis pasos. Donde haya silencio y un banco donde sentarme a mirar el atardecer. Raúl se levantó de golpe. No puedes irte así, papá. Claro que puedo, respondí con serenidad, porque ahora sí me voy ligero. Ya no me duele el pasado, ni siquiera tú. Él apretó los labios. Déjame acompañarte. No, hijo, por favor. Lo miré fijamente. No, debes quedarte y aprender lo que yo olvidé, que las raíces también se cuidan, no solo se heredan. El sol comenzó a caer sobre el patio. Raúl me ayudó a encender una vela sobre la mesa, y por primera vez en años compartimos una cena sin rencor. Pan, sopa y silencio, pero un silencio cálido, un silencio de reconciliación. Antes de irse, me abrazó. Su cuerpo temblaba, igual que cuando era niño y tenía miedo a la oscuridad. Gracias, papá, susurró. No me des las gracias, solo prométeme algo, lo que sea, que cuando tengas un hijo, nunca permitas que te vea como tú me viste a mí. Que aprenda de ti lo que tú aprendiste de tu error. Raúl asintió con lágrimas en los ojos. Te lo prometo. Nos miramos una última vez antes de que se marchara. Cuando cerró la puerta, el silencio volvió. Pero esta vez ya no pesaba. Era un silencio lleno de presencia, de redención. Miré la foto de Elena y murmuré. Lo lograste, amor. Tu voz sigue enseñándonos, incluso desde el cielo. Apagué la vela, y por primera vez en muchos años, me sentí en paz con todo lo que fui, y con todo lo que perdí. Dicen que los inviernos se van sin avisar, que un día simplemente el aire huele distinto, y el corazón lo entiende antes que los ojos. Así fue aquella mañana. El frío seguía en los tejados, pero el viento traía algo nuevo, un murmullo cálido entre las ramas del limonero. Me desperté con esa sensación en el pecho, como si alguien me hubiera susurrado que ya era hora de volver a vivir. Hacía 2 días que Raúl se había marchado. No sabía nada de él, pero tampoco esperaba noticias tan pronto. A veces los silencios son la manera en que los hijos piden perdón sin palabras. Pasé la mañana ordenando el taller, moviendo las herramientas, desempolvando los muebles viejos. Mientras trabajaba, encontré una pequeña cinta azul, la misma con la que estaban atadas las cartas de Elena, y la guardé en el bolsillo. No quería perderla. Era, de algún modo, mi talismán contra la soledad. A eso del mediodía, escuché un golpe suave en la puerta.
No era el sonido firme de un visitante desconocido, sino un llamado tímido, casi infantil. Fui a abrir, y ahí estaba él, Raúl, con las mejillas enrojecidas por el viento y una caja de cartón en las manos. «Hola, papá», dijo. «Hola, hijo». Nos miramos unos segundos. Había algo distinto en su mirada. Ya no era altiva ni nerviosa. Era limpia, serena, como si por fin hubiera comprendido algo que el tiempo le venía repitiendo en voz baja. «Traje algo», añadió levantando la caja. «¿Qué es eso?», pregunté. «Un regalo». «¿Para mí?». «Sí, pero quiero que lo veas en el jardín». Lo seguí, intrigado. Cruzamos el pasillo en silencio. Cuando abrí la puerta y sentí el aire frío en la cara, volví a ver el limonero. Sus ramas desnudas brillaban bajo el sol débil del invierno. Raúl dejó la caja en el suelo, la abrió y sacó algo envuelto en una manta. Cuando la desplegó no pude evitar llevarme la mano al pecho. Era una planta joven. Un pequeño limonero con raíces envueltas en tierra húmeda y hojas verdes frescas. «Es un hijo del tuyo», dijo Raúl. «Tomé un esqueje hace tiempo, sin decirte nada. Lo tenía en el taller donde trabajo. Lo cuidé sin saber por qué. Hasta hoy. Quiero plantarlo contigo». Las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Lo miré, sin poder hablar. Raúl me entregó la planta y me dijo: «Quiero que este árbol crezca al lado del viejo, que el nuevo aprenda de sus raíces, igual que yo». Nos quedamos un momento en silencio, los dos frente al suelo helado. Luego, sin decir nada más, empezamos a cavar. La tierra estaba dura, pero el esfuerzo no pesaba. Cada palada era una palabra no dicha, una disculpa, una promesa. Cuando terminamos, Raúl colocó el pequeño limonero junto al otro y lo cubrimos con cuidado. Luego se levantó, respiró hondo y me miró. «¿Crees que crecerá?», preguntó. «Claro que sí», respondí. «La vida siempre encuentra un modo, hijo. Siempre». Pasamos el resto de la tarde conversando, recordando cosas que creí olvidadas. Me habló de su trabajo, de sus errores, de lo difícil que fue reconocer que había fallado como hijo y como hombre. Yo lo escuché sin interrumpir. No hacía falta juzgarlo. El tiempo ya lo había hecho por mí. Cuando el sol empezó a ocultarse, nos sentamos en el banco de piedra. El aire olía a tierra húmeda y a esperanza. El limonero viejo proyectaba una sombra larga sobre el joven, como si lo abrazara. «¿Sabes, papá?», dijo Raúl mirando el horizonte. «Cuando mamá murió pensé que la casa iba a quedar vacía, pero hoy me doy cuenta de que lo vacío era yo». «A veces no lo entendemos hasta que perdemos todo», respondí. «Pero si de verdad se aprende, no es pérdida, es comienzo». Raúl asintió con los ojos brillantes. «Gracias por no cerrarme la puerta, aunque tuviste todos los motivos». «No te la cerré, hijo», le dije con una sonrisa leve. «Solo te la dejé aprender a abrir». Él rió entre lágrimas. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el sonido de su risa no dolía. Era sincero, limpio, como los días en que era niño y corría por el patio con las manos manchadas de barro. Al caer la noche, encendimos la chimenea. La casa volvió a tener vida. El fuego danzaba reflejándose en las paredes y el aire olía a pan tostado y madera. Raúl sacó del bolsillo una cinta azul. «La encontré en el taller cuando vine la otra noche», me dijo. «Creo que era de mamá». Asentí. Sí, era su favorita. La colocó sobre la repisa junto a la foto de Elena, y en ese gesto supe que el círculo estaba completo. Más tarde, cuando él se fue, salí al jardín. La luna se reflejaba en la nieve, y el nuevo limonero se inclinaba suavemente hacia el viejo, como buscando refugio. Me acerqué, toqué ambas cortezas y murmuré: «Gracias, Elena. Tu amor sigue dando frutos». Cerré los ojos y escuché el viento pasar entre las hojas. Era como si ella me hablara desde algún lugar lejano. «¿Ves, Miguel? Hasta lo que se quiebra puede volver a florecer». Sonreí. El frío ya no dolía. El alma, por fin, se había templado. Y mientras la noche envolvía el jardín, entendí que aquel pequeño limonero no era solo un árbol, era una promesa. La promesa de que el perdón, cuando nace del amor verdadero, siempre echa raíces. Hay cosas que un hombre entiende solo cuando el cuerpo empieza a cansarse y el alma, en cambio, se vuelve ligera. Ya no tengo la fuerza de antes, pero tengo algo mejor: la claridad. Esa que llega cuando uno deja de correr detrás del tiempo y, en cambio, se sienta a escucharlo. Hace 3 noches soñé con Elena. Estaba en el jardín, bajo el limonero, con el vestido blanco que usó el día de nuestra boda.
Sonreía sin decir nada. Solo me miraba, como si esperara que yo comprendiera algo que todavía no me atrevía a aceptar. Cuando desperté, el cuarto estaba en silencio, y la luz del amanecer se colaba entre las cortinas. Sentí su presencia tan cerca que por un momento quise hablarle en voz alta, pero no lo hice. Sabía que no hacía falta. Esa misma mañana decidí escribir mi última carta, no para despedirme, sino para dejar algo que no se pudra con el tiempo, la verdad de lo que viví y lo poco que aprendí, porque, al final, eso es todo lo que uno puede legar, lo que el alma entendió después de tanto tropezar. Me senté frente al escritorio, saqué una hoja en blanco y tomé la pluma que Elena me regaló en nuestro aniversario número 20. Todavía escribía con la suavidad de entonces. La tinta corría despacio, como si también supiera que cada palabra debía quedarse para siempre. Querido Raúl, y si algún día la vida te da un hijo, querido nieto, cuando leas esta carta, quizás ya no esté aquí. No quiero que la tristeza te ensucie los recuerdos. Yo tuve una vida buena, llena de trabajo, de amor y de errores, como todas las vidas que valen la pena. Quiero que sepas que no te guardo rencor, ni por tus palabras, ni por tu silencio. Los hijos no siempre comprenden lo que cuesta ser padre hasta que les toca mirar hacia atrás y ver las huellas de quien los sostuvo en silencio. Yo también fui hijo, y también juzgué antes de entender. A veces, el respeto no se enseña con gritos, sino con ausencias. Por eso me fui, para que aprendieras que el amor no se mide por las veces que uno se queda, sino por la dignidad con la que uno se va cuando ya no lo escuchan. Tu madre me enseñó eso. Elena tenía un alma más grande que la casa que levantamos. Me dejó sus cartas para recordarte y recordarme que lo importante no es la herencia material, sino la herencia del corazón. Si algo te he dejado de verdad, es eso, el valor de mirar al otro sin orgullo, el coraje de pedir perdón y la humildad de perdonarte a ti mismo. Cuidarás del limonero, ¿verdad? No del nuevo, sino del viejo. Ese árbol nació el mismo año que tú. Elena lo plantó con las manos cubiertas de tierra y dijo, «Este será el árbol de nuestra paciencia. Cada vez que florezca, quiero que recuerdes que incluso lo que parece seco puede volver a dar fruto». Así somos los hombres cuando aprendemos a dejar el rencor a un lado. Si alguna vez sientes que la vida te pesa, no te encierres en el orgullo, hijo. Busca el silencio. Ahí entre las grietas del alma, escucharás las voces que realmente importan. Y si el mundo te llama viejo algún día, sonríe. Significará que viviste lo suficiente como para dejar raíces. No te pido lágrimas, solo actos. Sé un buen padre, sé un buen hombre. Y cuando mi nieto, si llega a existir, te mire a los ojos, haz que vea en ellos lo que tú alguna vez viste en los míos. Amor, aunque duela. El respeto, Raúl, no se exige, se inspira. Eso es lo que quiero que recuerdes cuando leas esta carta. Y si el tiempo me da el honor de seguir vivo para verte cumplirlo, sabré que mi vida valió la pena. Con amor, tu padre, Miguel González. Leí la carta 3 veces. Cada palabra pesaba y sanaba al mismo tiempo. Cuando terminé, la doblé con cuidado y la guardé dentro de un sobre. Escribí encima, para cuando me extrañes. Luego la dejé en el cajón del aparador, junto a la cinta azul de Elena. Esa noche, el aire estaba quieto. El fuego crepitaba suave y la casa parecía dormida, respirando conmigo. Miré la foto de Elena sobre la repisa. Le sonreí. «Ya está hecho, amor», susurré. «Ya dije lo que tenía que decir». Apagué la lámpara y salí al jardín. El limonero nuevo y el viejo se mecían juntos, bajo el brillo plateado de la luna. Me senté en el banco y escuché el sonido de las hojas rozándose, como si hablaran entre ellas. Y pensé que tal vez el alma también es eso, una rama que sigue moviéndose incluso después de que el viento ha pasado. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo al mañana, porque sabía que, de un modo u otro, mi voz seguiría viviendo en esa carta, y en ellos amaneció despacio. El sol no salió de golpe como solía hacerlo, sino con la calma de quien sabe que no hay prisa. El cielo estaba cubierto de nubes finas, y los rayos se filtraban entre ellas como hilos de oro derramándose sobre la nieve. Me quedé sentado junto a la ventana, con la manta sobre las piernas, mirando cómo el día nacía en silencio. No sentía dolor, ni en el cuerpo ni en el alma. Era como si el tiempo por fin me hubiera devuelto todo lo que me quitó.
El café humeaba sobre la mesa, y el olor me trajo recuerdos de las mañanas con Elena. Ella siempre se levantaba antes que yo, tarareando una canción mientras calentaba la leche. Hay que empezar el día con algo que huela a hogar, solía decir. Y yo la miraba, sabiendo que el hogar no era la casa, era ella. El fuego aún ardía en la chimenea, lento, sereno. Los leños crepitaban como si respiraran. Afuera, el limonero viejo y el joven se mecían con el viento suave del amanecer. Sus sombras se entrelazaban en el suelo, dibujando un solo árbol. Me quedé observándolos, con una sonrisa pequeña, y entendí que ese era el símbolo de todo lo que habíamos vivido. El árbol viejo representaba mis errores, mis silencios, mis días de trabajo y soledad. El joven, en cambio, era la prueba de que algo nuevo puede nacer incluso del cansancio. Y juntos, los dos limoneros eran la imagen de la reconciliación, de la vida continuando, aunque los cuerpos se detengan. Tomé la carta que había escrito para Raúl la noche anterior y la coloqué sobre la mesa, junto al reloj. Quise dejarla a la vista, como quien deja una luz encendida para que alguien encuentre el camino de regreso. Sabía que él volvería, tal vez no hoy, ni mañana, pero volvería. Me acomodé en el sillón. El aire estaba tibio, y el murmullo del viento entraba por la rendija de la ventana. Cerré los ojos un momento, y la escuché. Miguel, susurró Elena, suave, como una brisa entre las hojas. ¿Listo? Asentí sin abrir los ojos. Sí, amor, ya todo está en su lugar. Sentí su mano sobre la mía. No era una ilusión, era ella. Era la misma calidez que tantas veces me dio fuerzas cuando el mundo se derrumbaba. Y entonces, sin miedo, respiré profundo. No sé cuánto tiempo pasó. El reloj ya no marcaba los minutos, o tal vez yo había dejado de escucharlo. Solo sé que cuando volví a abrir los ojos, la luz era distinta, más clara, más limpia. El dolor del pecho había desaparecido, y el aire ya no pesaba. Todo se sentía liviano. Frente a mí la puerta del jardín estaba abierta, y allí estaba Elena esperándome, con su vestido blanco y una sonrisa serena. Sabía que vendrías, me dijo. Tardé demasiado, respondí. No importa, lo importante es que llegaste. Le tendí la mano y ella la tomó. El tacto era cálido, vivo. Detrás de ella el limonero brillaba bajo una luz dorada. Sus ramas estaban llenas de flores, no de nieve ni de hojas secas, flores. ¿Ves?, me dijo. Te lo dije, Miguel. Las raíces fuertes siempre florecen, aunque el invierno parezca eterno. Miré a mi alrededor. La casa seguía allí, pero ya no era la misma. Las paredes brillaban, las sombras habían desaparecido, todo parecía en paz. ¿Y Raúl?, pregunté. Está bien, ahora entiende. Un día cuando lea tu carta, volverá a plantar otro árbol, y cada vez que lo mire te recordará. ¿Y tú?, le dije, sonriendo. Yo nunca me fui, Miguel, solo estaba esperándote. Me reí, con esa mezcla de ternura y alivio que solo se siente cuando se entiende lo que antes dolía. La tomé del brazo y caminamos juntos hacia el limonero. El aire olía a vida, a madera nueva, a perdón. A cada paso, el suelo bajo mis pies se volvía más ligero. Ya no sentía el peso de los años ni el cansancio, solo paz. Nos detuvimos bajo el árbol. Las flores blancas caían lentamente, como si el cielo las soltara una a una para darnos la bienvenida. Elena apoyó la cabeza sobre mi hombro. Ya está, Miguel, susurró. Todo lo que hiciste, incluso lo que dolió, tenía sentido. Asentí con los ojos llenos de luz. Entonces, amor, vámonos a casa. Ella sonrió. Ya estamos en casa. Dicen que los viejos se van en silencio, que su último suspiro se parece a un susurro que el viento guarda con delicadeza. Y así fue conmigo. No hubo llanto ni ruido, solo un amanecer, dos árboles y el eco de una voz que me decía que ya podía descansar. Días después, Raúl volvió. Encontró la casa tranquila, el fuego apagado y el sobre la mesa. Lo abrió con las manos temblorosas y leyó la carta. Lloró, no de culpa, sino de amor. Luego salió al jardín y vio el limonero floreciendo, con pétalos blancos que el viento llevaba hasta el cielo. Se arrodilló frente a él y susurró: «Gracias, papá. Gracias por enseñarme que incluso los inviernos más largos pueden terminar con un fruto». Y el sol, al elevarse sobre la casa, iluminó los dos limoneros entrelazados, como si fueran uno solo, la raíz del viejo y la savia del nuevo, padre e hijo, pasado y futuro, vida que continúa.
A veces la vida te quita lo que amas, no para castigarte, sino para enseñarte a mirar distinto. Hoy entiendo que el perdón no es olvidar lo que dolió, sino agradecer lo que te enseñó. El limonero floreció otra vez, y cada fruto lleva un poco de mí, un poco de Elena y el resto de lo que aún queda por amar. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad escuchas esta historia, y si alguna vez también tuviste que perdonar para volver a vivir. Suscríbete y acompáñame en la próxima historia, porque el amor verdadero, incluso cuando calla, sigue floreciendo.